¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Te habla el pastor Rodolfo y esta es la lección número, a ver, no lo escucho, la lección número 3. Así que te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por estos momentos. Permite que esta lección enriquezca, haga crecer nuestra fe, haga que nuestro grupo pequeño, nuestra iglesia pueda resplandecer mucho más y sobre todo que crezca nuestra fe para poder más creer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y dime, ¿desde qué parte nos estás escuchando, no? ¿Desde qué parte nos estás siguiendo? ¿Desde qué parte nos estás eh, viendo en esta ocasión? Y así vamos a empezar la lección número 3, que es el poder de Jesús exaltado. El versículo de memoria está en Efesios 1:19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes puedan conocer la incomparable grandeza de su poder hacia quien lo creemos, según la acción de su potencia, ese don de Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de los cielos. Efesios 1:19. ¿Te gusta la vida de Jesús? ¿Te gusta cómo Él ha hecho todo un plan maravilloso de salvación sobre tu vida? ¿Has visto cómo Él ha hecho el cambio inmediato en otras personas? ¿Has visto otras personas reflejar ese amor profundo del amor de Jesús? Entonces, esta lección arranca de esta manera. ¿Has visto personas a orar por alguien? Pero muy pocas personas he escuchado y mencionando. Me gustaría que ore por mí porque necesito ello, necesito el otro, necesito que ore por una necesidad. Claro, no está mal, pero siempre esa parte de nosotros de buscar que alguien haga ello, hace no solamente carecer un poco la fe, sino que tú puedas ir automáticamente solo o en tu casa y de poder orar. Ahora, en contraste como Pablo ora por los creyentes de Efeso, por eso estamos partiendo desde la oración, la tentación de admirar los diversos poderes de otras cosas, experimentar mediante el Espíritu Santo y del poder de Dios en su disposición de Cristo. Este poder divino no se mide en caballos de fuerza, ni de magia, ¿ya? Este poder divino no se mide de esa manera. Este poder es una salvación grandiosa, transformadora, ¿sí? Entonces es transformador. ¿Y cómo hizo Dios esa gran parte? ¿Para qué? Para que el ser humano pueda volver hacia él. Por eso se escucha muchas madres, hermanas, diciendo, no, ore por mi hijo para que vuelva a los caminos del Señor, ore por tal persona que se perdió, que se extravió, y es motivo de decir, sí, hay que orar, ¿no? Hay que unirnos al poder de oración. Pero lastimosamente nos limitamos y dejamos inconcluso o a veces nos desanimamos. Es por eso que el creyente a veces solo batalla en la oración. En cambio, esta lección nos da aliento, esperanza y fe. Por eso la iglesia tiene que estar unida en oración, porque la oración no solamente es un acto de poder llevar el acceso a Dios y el pedir en especial. Si esta lección se nos ha visto y ha visto todo un panorama grande, Pablo informa cómo hace esas dos reseñas de la oración, cómo hace por los Efesios, en Efesios 1:15 al 23, capítulo 3, 14 al 21. Pregunta, ¿qué enseñanza nos muestra? La oración de Pablo en Efesios sugiere una acción de gracias en la oración.
reunirnos las bendiciones de Dios y agradecer por ellas. Porque a veces solamente nos reunimos a fin de año, nos reunimos cuando es un cumpleaños o cuando es algún compromiso. Gracias, Señor. Pero no somos constantemente decir gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? O sea, nos regimos según calendario y decimos ya acción de gracias. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen ya, gracias. Acá el 25, ya gracias, estamos reunidos todos y gracias, claro. Y luego estamos en la iglesia, ya cuando pasa un evento grande o casi mitad de año, ahí gracias. Pero ¿por qué no lo hacemos más constantemente? Porque eso es exaltar a Jesús, es el momento de agradecer y de bendecir ese círculo de influencia. El secreto de Pablo en la oración era la clave para la alabanza y la acción de gracias. Ahora, te recuerdo bien de que Pablo no pasó, como dice, así de iglesia en iglesia, pasó muchos cautiverios, muchos, como él refiere, muchos azotes también, pero él no se cansó de decir gracias, de dar gracias por ustedes. Les doy gracias, los recuerdo en mis oraciones, oro. Ahora yo te digo, hermano, hermana, como líder de iglesia, ¿cuántas semanas de oraciones has hecho? ¿Cuántas visitas has hecho? ¿Te has recordado de todas ellas? ¿Lo tienes anotado? ¿Qué significa orar sin cesar? Yo conocí una hermana en Chile que tenía su cuaderno y ahí anotaba todos los pedidos de oraciones por todos aquellos que en algún momento Dios responderá y le pone la fecha de inicio y la fecha cuánto se demoró esa persona en llegar a Jesús. Pero nosotros oramos, sí, ya oramos, y de lunes a viernes el cautiverio, el de sin orar, el de estar, como dice, alejados de Dios, o en toda la, como dice, la pantalla chica, ¿no? Del celular o de las cosas que más nos agradan. Pero ante ello, como dice, tenemos que luchar, porque esos problemas, que decimos problemas y a veces sin solución, tenemos que dar gracias porque se busca una solución, esa solución lo alivia Dios, da un mensaje, da una fe, da una esperanza y da un momento de vivir mejor la vida. Ahora, la oración tiene que ser fundamental en la vida del cristiano, no puede estar alejado, alejado. Mira, te comento nomás cuando estaba participando en esta semana de oración y pasé por una iglesia evangélica, no voy a decir la secta porque quizás se puede interpretar mal, cuando ya terminé, ya, o sea, ya salimos de la iglesia, o sea, yo paso y todo solemne, todos escuchan ahí a una viva voz, todos están tranquilos, pero cuando salieron, o sea, de esa iglesia, más como se han colocado como para chismosear, para ver, de ahí hablar fuerte, ¿no? Entonces vemos una gran diferencia y por eso nosotros nos debemos distinguir. A veces decimos, no, mira cómo están los testigos más organizados, mira cómo están los evangélicos mejor. Nosotros tenemos, como diría Pablo, gran sumo de testigos. No podemos parar en ello. Tenemos que dar cuenta de nuestra vocación, de lo cual Dios nos ha llamado a tener, compartir en la oración. ¿Ya? Entonces, ese es una parte más de la lección, justamente que nosotros estamos enseñando en esta ocasión. Ahora, según el Espíritu Santo, no ceso de dar gracias recordando en mis oraciones y pido a Dios Padre, a Jesucristo el Padre, la gloria, les dio sabiduría revelando para que conozcamos mejor. Miren, el Espíritu Santo casi no es referencia a la iglesia, a veces cuando hay eventos cristocéntricos, los que están viviendo alrededor en Lima Metropolitano, cuando viene un libro, te vende un teólogo y ahí recién, pero casi no hay
casi cuando te enseñan doctrina en la iglesia, cuando ahí se reúnen, ahí lo escuchas, pero casi no, o son pocos los sermones. Cuando hablamos del Espíritu Santo, queridos hermanos, es hablar, como dice Pablo en su oración, la bendición del Espíritu que les dé necesario espiritual en la comprensión más profunda de Jesús. O sea, el Espíritu Santo, cuando tú oras y pides por el Espíritu Santo, estás haciendo más grande la comprensión de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno debe de seguir y de creer en él. O sea, esos modelos que debemos seguir ahí. No debe decir, ya pasó esta lección, boom, abandonado en el baúl de los recuerdos. No. Pablo nos recuerda que la esperanza que fuimos llamados. Tú fuiste rescatado por algo, sigue predicando. Cuando ores, recuerda la herencia que vamos a heredar. Cuando ores, pide pidiendo ayuda espiritual a tu propia vida, que tu grandeza, que tu ego se acabe, se abaje. Muchas veces ese ego lo llevamos a la iglesia, cosa que no se debe compartir. Ese ego debe estar a un costado. A veces por ser líderes, esto, que lo, o decir no, ese ego a un costado, echado llave o botado, como dice, afuera, pero no debe pertenecer dentro. Finalmente, en esta parte, ojo, Pablo puede evidenciar mejor la grandeza de lo que nosotros creemos en la vida diaria. Ahora, ¿cómo podemos participar de la resurrección de Jesús? Efesios 1:20 al 23. Conocemos realmente cómo los creyentes van a ver ello, si realmente no han experimentado a Jesús en sus vidas, como el plan de la salvación, el plan de ilustración del poder de Jesús, la resurrección de entre los muertos, cómo exaltó Dios a su Hijo. La resurrección de Jesús es una creencia innegociable, una fe grande. Es una fe que debemos transitar todos los días. O sea, nuestra fe es muerta sin la cruz levantada. Y para eso murió Jesús por ti y por mí. Pablo adiestra a la iglesia y dice, no, la imagen de Dios lo sentó en Cristo. La exaltación de Jesús es el perfil de Efesios. O sea, los creyentes tenemos que ser fijados en el cielo por el poder de la resurrección. Y así como Él resucitó, también van a resucitar los muertos. Esta es nuestra clave, esta es nuestra fe, esto es lo que realmente la iglesia se está preparando grande. Porque muchos de los que ya descansan tenemos esa esperanza de abrazar a ese ser querido, ese familiar, amigo que se fue, y cuando Jesús vuelva, abrazarlo. Esa fe, por eso tenemos que hacerla más grande y hacer crecer. No lo agotes con los problemas de esta vida, con lo que está pasando alrededor. Sabemos que tenemos que pasar esta situación, pero ojo, no te alejes de Dios. Sigue orando y perseverando. Eso es lo que te va a ayudar bastante a crecer en tu fe. Ahora, Cristo sobre todos los poderes. Querido amigo, querida amiga, mira, cuando hablamos de esto de los poderes, tenemos que darle el poder a Él todos los días, cada hora, cada instante. Los hijos, los adolescentes, los niños, el boom del colegio, de la escuela, los amigos, y a veces, como dice, poco tiempo tenemos para hablar con ellos. Tenemos que conversar más como padres. Y el famoso no tengo tiempo, que bueno, tengo trabajo, o a veces lo delegamos a la pobre madre. No. Por eso también la lucha diaria de cuando me dicen, no, hermano, mira, que mi hijo ya no va a la iglesia, que a veces uno solo, a veces batalla, a veces los niños, incluso vamos a decir los mismos padres, ¿qué cosa se están alimentando? Pues la parte espiritual. A veces da pena, como dice, en el camino escucho la palabra, en el camino ya escucho la fe de Jesús, o
escucho la lección, la devoción. No, pues por eso fue, a veces la iglesia, boom, se va derrumbando y se va para un costado. Por eso los poderes espirituales tú tienes que lucharla diariamente, tienes que levantarte como un mártir, tienes que vencer de rodillas y tienes que vencer esa escena diabólica del enemigo que ha puesto alrededor. Cuando uno abre la Biblia, la paz, más tranquilidad. El día que está cerrado bajo 4 llaves, realmente a veces el enemigo pone cizaña donde no hay y hace, como dice, revuelco y medio. Y a veces las tentaciones, las, las amenazas ante la vida son totalmente diferentes. Es por eso que en un mundo así tenemos que luchar con fuerzas del cielo y tenemos que adiestrar más en la oración, ser guerreros y guerreras, orando. No te limites en orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero como hay que practicar eso de que este gobierno le pertenece al Señor por encima de todo, Él hay que reconocerlo todos los días en tu vida. En ese corazón a veces egoísta que prefiere trabajar, que prefiere otra cosa, que prefiere, y ahí es la lucha diaria, en ese conflicto corazón. Y sobre todo ahora la iglesia que va siendo guiada por nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, amigos, un énfasis muy grande de decir todas las cosas. Los pies del Hijo del Hombre nunca se cansaron, caminó bastante, de cabezas por todas partes. Él siempre orando ante las amenazas, ante las circunstancias, pero Jesús oraba y Dios otorgaba bendición abundante. Eso tenemos que ser líderes. O sea, fuera de decir estas cosas, tenemos que orar más. Tenemos que decir a nuestra iglesia, tienes que orar más por tu prójimo, por la iglesia, porque todos somos los miembros en Cristo que necesitamos ser agarrados fuertemente del brazo de Jesús. Por eso tenemos que visitarnos unos a otros. Por eso también Cristo es la cabeza, y nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros, no de criticarnos, de vernos como rayos X de arriba abajo, quién viene mejor a la iglesia, no. Tenemos que tenerlo todo, porque Jesús hace la diferencia y no ponernos en disposición del mundo. Entonces, hasta acá, si hubiese alguna pregunta en la cajita de comentarios, coméntame y dime si te ha gustado esta hermosa lección hasta el momento. Entonces, podemos decir, la oración que hizo Jesús es que lo adoren sus santos ángeles, según Hebreos 1:6. Eso hace digno a Jesús, que hace el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, según Apocalipsis 5:12. Entonces, ¿cuánto poder estamos desperdiciando en nuestra iglesia? Por eso a veces el público joven, público adolescente se cansa porque no tiene ese hábito, no tiene esa comunión, no tiene ese amor. Y los que están, vamos a decir, primeros en la iglesia, ya tienen la costumbre, pero los nuevos, ¿quién les va a guiar? ¿Quién les va a enseñar? Cuando el famoso no tengo tiempo, a las justas vienes a la iglesia y encima vienes tarde. Entonces, necesitamos más orar constantemente en armonía, en comunión y en alabanza y reconocer que el Señor es el Señor del gobierno, de la honra y la gloria para la iglesia y también para el avance de la obra. Entonces, querido amigo, amiga, reconoce a Jesús sobre todas las cosas para que Él tenga en ti misericordia. Si te ha gustado esta lección, regala, como dice, like y compártelo con otras personas. Fue con ustedes el pastor Rodolfo y esperando muchas bendiciones más sobre tu iglesia y en tu vida también. Un gran abrazo y que pases un bonito y lindo sábado.